Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Fuentes. Les damos la bienvenida hoy a nuestro Webex. Hoy vamos a ver un tema bastante importante de herramientas para supervisores y líderes. Vamos a ver las lecciones aprendidas para todo el tema de gestión del riesgo químico. Como ustedes saben, nosotros hacemos este Webex cada mes. En este caso nos va a acompañar nuestro profesional, Warman Barreto, que él es uno de nuestros líderes dentro de Mejora y Soluciones, y él va a estar a cargo hoy de presentar este tema. Él va a hacer una leve presentación de cuál es su recorrido en todo el tema de gestión del riesgo químico, en, como profesional de Mejora y Soluciones, que tiene una experiencia bastante importante en este mercado. Bienvenido, Warman. Listo, Olga, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Espero que todos estén muy bien. Gracias por sacar este espacio, ¿cierto? En el cual vamos a aprender, ¿cierto? Acerca de las herramientas que los supervisores y los líderes de las empresas deben conocer sobre el manejo, la gestión del programa de riesgo químico, ¿sí? ¿Y esto a partir de qué? A partir de las lecciones aprendidas, ¿cierto? Esas lecciones que en muchos momentos, ¿cierto? Nos dejan y la idea es poder entonces aplicarlas, ¿cierto? Para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Mm, bueno, soy Warman Barreto, yo soy ingeniero químico con una trayectoria de 17 años en el tema de manejo seguro de los productos químicos. He apoyado muchas empresas en la implementación de los programas de riesgo químico en empresas de diferentes sectores. ¿Listo? Entonces, los voy a estar acompañando en este espacio, ¿sí? Entonces, mejora te enseña a partir de la experiencia. ¿Listo? Bueno. Importante también que pues todos están en modo silencio, ¿cierto? Si necesitan hacer de pronto alguna pregunta, ¿cierto? Las van formulando en el chat o en el PIR, ¿cierto? También podemos ir formulando esas preguntas, de pronto algunos aspectos que de pronto requieren claridad, con gusto al final de la sesión, entonces vamos a tener como ese espacio, ¿cierto? Para resolver esas inquietudes que vamos a tratar pues el día de hoy. Bueno, entonces, listo. Temáticas, ¿cierto? Importante que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que hoy vamos a hablar acerca de algunos casos, ¿cierto? Estudio de casos sobre accidentes de productos químicos que se han presentado, ¿sí? Son casos reales, ¿sí? Aquí podríamos quedarnos mucho tiempo hablando y analizando casos, ¿cierto? Pero pues en este espacio que es tan corto, ¿cierto? Vamos a analizar algunos. ¿Listo? Vamos también a tocar el tema de esa identificación de las causas comunes, ¿cierto? Y los fallos que se han presentado, ¿cierto? Fallos críticos que de una u otra manera representan, ¿cierto? La causa raíz de algunos accidentes que se presentan, ¿cierto? Vamos también a tocar el tema sobre aprendizajes clave, ¿cierto? Y esas medidas preventivas que debemos adoptar en los programas de gestión de riesgo químico, ¿sí? Y vamos por último a hablar acerca de métodos de evaluación, pues, de la efectividad de las medidas de seguridad química, ¿sí? Tengamos en cuenta, ¿cierto? Que riesgo químico y con la experiencia que hemos tenido desde Mejora y Soluciones ha tenido una evolución significativa en las empresas, ¿sí? Veo acá que muchos de los que están conectados me conocen, ¿cierto? Hemos estado trabajando también del tema y en las empresas donde hemos estado, hemos tenido y hemos visto esa evolución, ¿sí? A veces decimos, hay un paquete básico en riesgo químico, sí, hay un paquete básico en riesgo químico, que es todo el tema de la implementación del sistema globalmente armonizado. Pero la gestión del programa de riesgo químico no solamente es sistema globalmente armonizado, ¿sí? Aquí vamos a ver que tenemos que articular con diferentes áreas, ¿sí? Tenemos que articular con diferentes procesos, ¿cierto? Y con diferentes sistemas, ¿sí?
que legislativamente también nos están dando esas exigencias y nos dan herramientas para que asimismo evolucione este tema referente al programa de riesgo químico en las empresas. Entonces, vamos a iniciar con algunos casos, ¿sí? Que es importante que miremos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar, ¿sí? Vamos a describir, son 3 casitos, ¿sí? Como preámbulo a esta sesión que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, el primer caso que nos dice, durante la operación, un ingeniero ingresa a la zona de almacenamiento de productos químicos para reubicar un recipiente de 5 galones vacío. El recipiente estaba impregnado de ácido sulfúrico en la parte superior del recipiente, por lo cual, durante el movimiento, el ácido tuvo contacto con su overol a la altura posterior de la pierna izquierda, generando lesiones en la piel, ¿cierto? Es un caso de la vida real. ¿Listo? ¿Por qué pasó? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta, ¿por qué pasaría esto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasó? Porque no se evaluó el riesgo durante esa recepción, ese transporte interno de productos químicos, y no se evaluó tampoco ese riesgo durante la manipulación del recipiente de ácido sulfúrico que supuestamente estaba vacío, ¿sí? Entonces no hubo esa evaluación, ¿cierto? Cada uno internamente hagámonos esta pregunta, ¿qué aprenderíamos para que esto no vuelva a pasar? ¿Cierto? Para que esta condición insegura no se vuelva a presentar, ¿cierto? Dentro de muchas respuestas de pronto que ustedes tienen, ¿cierto? De pronto podemos decir, vamos a incrementar los reportes, ¿cierto? De esas jornadas de inspección en los sitios de almacenamiento, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Podemos aprender, ¿cierto? Incrementar esos reportes, reportar condiciones y actos inseguros, ¿cierto? En este sitio de almacenamiento de productos químicos, evaluar los riesgos, ¿sí? Al momento de trasladar un recipiente, ¿cierto? Ya sea lleno o vacío, ¿sí? A veces de pronto decimos, no, como esto es vacío, ¿cierto? Mi peligro disminuye, pero realmente a veces quedan sobrantes de ese producto químico en los recipientes y en este caso esto fue lo que pasó, ¿cierto? Esos sobrantes fueron los que causaron este accidente. ¿Mm? Implementar alguna señalización, ¿cierto? Demarcación de áreas, ¿cierto? Separación de áreas, eso también lo podemos hacer, ¿cierto? ¿Hasta qué punto el personal, el profesional que estaba haciendo esta actividad estaba capacitado, ¿sí? Capacitado en estas tareas y si esto era una tarea crítica o no, porque pues como todos saben, pues el ácido sulfúrico en este caso es un producto químico corrosivo, ¿sí? Mm, Teníamos de pronto algún procedimiento operativo normalizado para la atención del lesionado, ¿cierto? Porque pues acá nos dice que hubo ese contacto del producto químico con el trabajador, ¿cierto? ¿Hasta qué punto también aplicamos ese procedimiento? Entonces, de acá podemos sacar muchas conclusiones, ¿cierto? Mucho aprendizaje para que esta situación no se vuelva a presentar. Miremos otro caso, ¿sí? Dice, durante el bombeo de hidróxido de sodio, ¿cierto? También llamada soda cáustica, una de las mangueras conectadas al carro cisterna presenta fuga de la sustancia química, 10 galones. No hay afectación al personal ni al suelo. Se procede a realizar control del derrame y se realiza el ajuste a la conexión de la manguera, ¿cierto? ¿Por qué pasaría esto? ¿Sí? Porque el personal no estaba capacitado, será porque de pronto las conexiones de la manguera estaban en mal estado, ¿cierto? Bueno, miremos a ver por qué pasó. Si la manguera no se encontraba bien acoplada, ¿cierto? Durante el trasiego de la sustancia química, generando una fuga durante la actividad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una falla operativa, ¿cierto? Ya como tal, del equipo, ¿cierto? Que intervino pues en la tarea. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de este caso, ¿cierto? Podemos decir que debemos entonces, por ejemplo, verificar que todos estos elementos, en este caso las mangueras, las uniones, ¿cierto? Em, estén en buen estado, ¿cierto? Antes de hacer la operación. Que el profesional conozca o el operario conozca sobre el manejo eh,
conozca clara la tarea que vamos a tener, ¿cierto? Verificar, por ejemplo, el tema de los sellos, la limpieza de la rosca, ¿cierto? Evaluar los riesgos durante el trasiego, porque pues no sabemos qué tan claro tenía la tarea de hacer el trasiego, ¿cierto? Y más con una sustancia química que es corrosiva, ¿cierto? Que es el hidróxido de sodio. ¿Hasta qué punto tenía una supervisión el operario, ¿sí? Cuando estaba haciendo esta tarea, ¿sí? Porque pues el trasiego como tal, ¿cierto? Es bien representativo eh, cuando pues en el momento que lo estaba haciendo. Miremos otro caso. Se evidencia un derrame de 5 galones de peróxido de hidrógeno en la bodega, ¿sí? Recordemos cuál es el peligro que tiene el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Pues en muchos casos, de acuerdo a la concentración, es una sustancia corrosiva, en otros casos también es corrosivo y oxidante, ¿sí? Al día siguiente de haber sido objeto de movimiento dentro del sitio para su reubicación. O sea, almacenamos el producto químico y al día siguiente fue que se evidenció el derrame de los 5 galones, ¿cierto? Uno dice, pero pues si yo estuve haciendo un almacenamiento, en el momento no se presentó nada, al otro día apareció, ¿cierto? ¿Por qué sería, cierto? ¿Por qué pasaría? Aquí ya tenemos un elemento, ¿cierto?, que intervino para que se generara este evento. Dice, la estiva presentó una puntilla expuesta que generó la rotura del recipiente plástico durante la movilización de la mercancía en sitio, ¿cierto? En este caso, hicimos muy buena actividad de movimiento en la bodega, pero no nos percatamos, ¿cierto?, que en este caso ese elemento que es la estiva, ¿cierto?, estaba en mal estado y fue la causa por la cual se generó ese elemento, la puntilla generó como tal derrame, ¿cierto? ¿Qué aprendimos, cierto? De pronto aprendimos que debemos hacer una inspección frecuente de todos los elementos que intervienen durante el almacenamiento de los productos químicos, ¿cierto? Que al momento de recibir las mercancías, ¿cierto? Venga todo en buen estado, ¿cierto? Esa inspección del envase, del embalaje, ¿sí? En este caso de las estivas, es importante, ¿sí? El programa de mantenimiento de estivas, eso es a veces muy frecuente, las estivas cuando tenemos productos químicos almacenados a gran escala, a veces se nos olvida generar ese mantenimiento preventivo, ¿cierto? A veces uno encuentra estivas rotas, en este caso con puntillas, ¿cierto? Entonces, esto nos genera pues una condición insegura. ¿Sí? De pronto no aplicamos los criterios para el almacenamiento, ¿cierto? Y esos reportes, esas inspecciones en la bodega, de pronto esas jornadas de recorridos, de pronto no las teníamos claras y pues necesitamos implementarlas para que esto no vuelva a suceder. Estos son casitos, ¿cierto? Como preámbulo, pues a lo que debemos desarrollar el día de hoy, que es aprender, ¿sí? Aprender de estas lecciones y que sean muy llevadas, pues, para que enriquezcan el programa de riesgo químico en nuestras empresas. Listo. Entonces, miremos cuál sería esa identificación de causas comunes y fallos críticos que podemos tener y que son frecuentes encontrarlos en las empresas, ¿sí? Cuando a veces hacemos análisis de accidentalidad, ¿cierto? Cuando hacemos un análisis de cuáles son los eventos que se han presentado en las empresas, hay muchas cosas en común, ¿sí? Y acá vamos a mencionar algunas, ¿sí? Recordemos que cuando hacemos esa investigación, ¿cierto? De algún evento que se presenta, pues cada empresa tiene su metodología para hacerlo, ¿sí? Pero al final también tenemos que enfocarnos que hay algunas cosas comunes, ¿cierto? Y debemos aprender pues de la experiencia, ¿sí? Entonces, miremos algunas causas que se nos pueden presentar, ¿sí? Como por ejemplo, es claro que a veces nosotros desconocemos a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? A veces estamos en modo automático y el operario, el ingeniero, hasta el mismo supervisor no conoce realmente cuál es la peligrosidad del producto químico, ¿sí? No contamos, por ejemplo, con una etiqueta de productos químicos, no contamos con una ficha de datos de seguridad. Entonces, aquí empezamos mal, ¿sí? Empezamos, no conocemos realmente cuál es esa comunicación de peligros que debemos tener en cuenta al momento, al momento de hacer intervención de una actividad. Entonces, esto es una causa común, ¿sí? El desconocimiento
de la identificación del peligro químico, ¿sí? Recordemos que el peligro químico definido para Colombia lo debemos hacer bajo el sistema globalmente armonizado. ¿Qué otra causa común? Las fallas en la disciplina operacional en tareas con productos químicos, ¿sí? A veces decimos, no, pues yo tengo mucha experiencia, yo siempre lo he hecho de esta manera, ¿cierto? Mi procedimiento, el paso a paso siempre lo aplico, ¿cierto? Pero fallamos, ¿sí? Fallamos porque no lo tenemos documentado, ¿cierto? Porque en algunos casos el accidente se presenta no por de pronto por el profesional que ya lo conoce bien, sino por el relevo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos fallas en esa disciplina operacional, ¿sí? Fallas en donde hay muchos procedimientos que son llevados, solamente son hechos en papel, ¿sí? Pero no son llevados a la realidad, ¿sí? Esto es una falla muy frecuente que encontramos, ¿sí? Y que es una causa común cuando hacemos alguna investigación, pues, de eventos con productos químicos. Las fallas en el diseño de la tarea, en el diseño del equipo, en el diseño del proceso con productos químicos, ¿sí? A veces eh, diseñamos, fabricamos, ¿cierto? Pero no lo hacemos de una manera segura, ¿sí? No, que vamos a instalar un sistema, ¿cierto? Que me ayude a automatizar, ¿cierto? Pero no tuvimos en cuenta que durante esa automatización necesitamos ventilación, necesitamos extracción, ¿cierto? Nos damos cuenta es al final como tal de la falla del equipo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y a veces esas fallas son las que me están generando el accidente, ¿sí? Y en muchos casos contribuyen a que se empiecen a desarrollar también enfermedades laborales, como es el caso, por ejemplo, de ausencia, ¿cierto? O fallas en los equipos de ventilación y extracción, en áreas en donde tenemos productos químicos críticos, como lo que son productos químicos de toxicidad aguda 1 y 2 y productos químicos cancerígenos. Igual pasa con los equipos, ¿sí? A veces, por ejemplo, vamos, inspeccionamos y hacemos una revisión de tanques estacionarios y las bombas están dentro del dique de contención, ¿sí? No tuvimos en cuenta que esas bombas no deberían estar ahí, ¿sí? O sea, realmente no hubo esa ingeniería, ¿cierto? Básica de detalle en el cual no tuvimos en cuenta esos requisitos de seguridad industrial que son importantes. Y ahí podemos generar entonces ese evento o ese accidente como tal. Ausencia del programa de mantenimiento, ¿sí? A veces pecamos en esto, ¿sí? Desde nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo nos dice, debemos tener un programa de mantenimiento, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, las fugas se presentan, ¿por qué? Porque la bomba nunca le hemos hecho mantenimiento, a veces nos enfocamos es en el mantenimiento correctivo, más no del mantenimiento preventivo. Entonces, estamos pecando, ¿sí? Estamos pecando, no estamos haciendo una identificación del equipo crítico, ¿sí? Realmente, hasta qué punto le hacemos, por ejemplo, inspección a las cabinas de extracción, realmente hasta qué punto aseguramos que los filtros funcionen para esos productos químicos que los estamos manejando, ¿sí? La tubería, ¿sí? Hasta qué punto le hacemos también una inspección a la tubería. Esos programas en muchos casos fallan y son los causales de estas fallas críticas en la operación. ¿Qué otras causas comunes tenemos? La ausencia en las inspecciones en seguridad química, ¿sí? A veces las empresas no tienen esa cotidianidad, ¿sí? de hacer estas inspecciones, ¿sí? En muchos casos esperan, en este caso, por ejemplo, que mejore soluciones, haga el recorrido, haga las inspecciones, ¿cierto? Pero no tenemos algo frecuente, ¿sí? Aquí a veces pecamos en que dejamos la responsabilidad solamente para que el encargado de seguridad y salud en el trabajo haga las inspecciones, siendo que la responsabilidad del programa de riesgo químico es de la operación, ¿sí? Entonces, la operación también tiene que estar capacitada para que haga estas inspecciones, para que haga reportes de actos, de condiciones inseguras que se pueden presentar en la operación como tal. ¿Qué más tenemos? Ausencia de la supervisión, ¿sí? Por ejemplo, el caso que vimos anteriormente de la soda cáustica que iba a ser descargada, ¿cierto?, del carro cisterna.
De pronto no hubo una supervisión y por tal motivo, por falla de esa supervisión, se generó el evento como tal, ¿sí? A veces dejamos que el trabajo lo haga un externo, ¿sí? Pero, pero los verdaderamente responsables no están incluidos dentro de esa supervisión, ¿sí? Entonces debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, porque esto nos suma a esas causas comunes que tenemos en esos eventos que se nos pueden presentar. Ausencia de entrenamientos en formación de riesgo químico, sí. Realmente a veces tenemos procedimientos escritos, tenemos instructivos, ¿cierto? Pero realmente los profesionales, los operarios no están capacitados, no están formados, ¿cierto? Y eso es una falla grande que tenemos. Y por último tenemos el uso inadecuado de EPPs, ¿sí? Realmente esto es muy común que se presente, ¿sí? ¿Usted por qué no utilizó el elemento de protección personal? O a veces es el inadecuado, ¿sí? Y por eso nos genera de pronto esa enfermedad o esa accidente de trabajo referente pues al manejo de productos químicos. Todas estas causas pues no contribuyen a la prevención, no contribuyen a la prevención del programa de riesgo químico. Tenemos que buscar elementos, herramientas que nos ayuden a que este programa de riesgo químico sea más fácil de gestionar. ¿Listo? Entonces, esto sería esa identificación. Hay muchas más, ¿sí? Pero dentro de las más comunes que nosotros desde la experiencia hemos identificado son estas que mencionamos. Bueno, entonces, aprendizaje clave y medidas preventivas adoptadas que debemos implementar en el programa de riesgo químico, ¿cierto? Recordemos que tenemos que hay un ciclo de vida de los productos químicos, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener un orden donde siempre vamos a tener un ingreso del producto químico, ¿cierto? Tenemos que saber para qué lo vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a tener una intervención en la manipulación o la fabricación o producción. Vamos a tener un transporte, independientemente que haga la actividad directamente la empresa, ¿cierto? Siempre los productos químicos, por ejemplo, se reciben y recordemos que esto es una etapa del ciclo de vida del transporte, ¿sí? La recepción, la descarga. Vamos a tener también el almacenamiento de productos químicos y ya la comercialización del producto, ¿cierto? En muchos casos, ¿sí? Pero también recordemos que siempre que tenemos productos químicos, pues vamos a tener residuos, ¿cierto? Y debemos garantizar pues la disposición final y ese tratamiento a esos residuos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? De acuerdo a ese ciclo de vida, hay algunos componentes que sí o sí debemos controlarlos, que siempre van a estar presentes en esos elementos del ciclo de vida, ¿sí? Tengamos en cuenta que a nivel Colombia nosotros nos regimos por una normatividad, ¿sí? Yo llevo más de 17 años trabajando en riesgo químico. Cuando yo empecé a trabajar, ¿cierto? Hablábamos mucho de la ley 55 de 1993, la ley 55 de 1993, hablábamos de la resolución 2400, ¿cierto? Pero en los últimos años se ha empezado a dar más herramientas legislativas frente al manejo de los productos químicos, ¿sí? Empezamos a hablar también de la resolución 0312 del 2019, ¿cierto? En donde ya involucra la importancia de identificar los productos químicos cancerígenos, de toxicidad aguda 1 y 2, y nos habla también de los controles, ¿sí? O sea, usted los tiene, identifíquelos, pero también aplique controles, ¿cierto? Que a su vez pues está muy relacionada con el decreto 1072 del 2015, ¿cierto? En donde ya me dice prioritario los productos químicos cancerígenos, ¿sí? Nace también el decreto 1498, ¿cierto? En donde adopta como tal el sistema globalmente armonizado para Colombia, ¿cierto? Y ahí deja claro cuáles son las responsabilidades que tienen los diferentes actores, ¿cierto? Como lo que son importadores, lo que son fabricantes, ¿cierto? Comercializadores de los productos químicos, ¿sí? Tenemos la resolución 773, ¿cierto? En donde ya nos dice, usted como centro de trabajo ya tiene la obligación de implementar sistemas globalmente armonizados, ¿cierto? Tenemos muchas herramientas, ¿sí? De las cuales debemos empezar a articular en nuestro programa de riesgo químico. Pero la gestión del programa de riesgo químico, ¿cierto? Es importante que la tengamos clara desde el compromiso gerencial, ¿sí? Desde el compromiso de la operación, porque como les dije anteriormente, seguridad y salud en el trabajo no es
quien implementa esto. Quien realmente lo implementa, lo materializa, es la operación, ¿sí? Con el apoyo de la gerencia y de estrategias corporativas que contribuyen pues al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esto pues debemos llevar pues a una cultura organizacional de cuidado de las personas. Bueno, en ese ciclo de vida que nosotros tenemos, ¿cierto? Debemos tener en cuenta ciertos factores, ¿sí? Como lo que son tener un registro de productos químicos, ya vamos a mirar para qué sirve un registro de productos químicos, ¿cierto? Esto es realmente importante, ¿sí? Porque como decimos nosotros, este registro de productos químicos, o también en algunas empresas lo llaman inventario, es la columna vertebral para realmente saber a qué nos exponemos, para realmente saber cuáles nuestros peligros. Es esa radiografía inicial, ¿cierto? En donde podemos identificar cómo vamos, ¿sí? Cómo vamos, a qué le debemos apuntar, o en este caso, qué podemos eliminar, porque realmente un registro de productos químicos me puede determinar un control que es la eliminación, ¿sí? Debemos tener en cuenta también dentro de ese ciclo de vida la identificación y la clasificación de peligros. Recordemos que Colombia implementa sistema globalmente armonizado y este es un sistema obligatorio para la manipulación de todos los productos químicos que nosotros tenemos dentro de nuestros centros de trabajo, ¿sí? Debemos tener en cuenta esos procesos que hacemos durante la manipulación, el uso, el almacenamiento y transporte. Y esos procesos deben estar articulados con la comunicación de peligro, ¿sí? La comunicación de peligros que establece el sistema globalmente armonizado. Todo esto, ¿cierto? Debemos apuntarle a tener controles. Controles en el peligro químico, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? Generar un seguimiento, ¿cierto? Este ciclo, el ciclo que veíamos anteriormente, tiene que estar muy relacionado a estas actividades que estratégicamente se deben ir llevando para una gestión del riesgo químico, ¿sí? Pero esto, ¿cómo lo hacemos? Con la ayuda de las diferentes áreas de las empresas, ¿sí? Con la ayuda del área de emergencias, con la ayuda del área de seguridad industrial, seguridad de procesos, que es muy importante, ¿cierto? Ahorita está muy en auge seguridad de procesos, programa de prevención en accidentes mayores, ¿cierto? Con el área de higiene, claro, con el área de compras, muy importante. Talento humano, claro, es esencial para poder generar un proceso de formación. Contratistas, también tenemos que hacer toda la articulación. Con gestión ambiental, claro, para el manejo de todos mis residuos que se generen durante la operación, ¿cierto? Medicina laboral, por supuesto, ¿cierto? Todo ese cuidado hacia la salud del trabajador y mantenimiento, ¿sí? Pero esto lo debemos hacer con procedimientos también internos que tengamos corporativos en nuestra empresa, ¿cierto? Debemos tener un manual, unos instructivos, un programa, ¿cierto? Que me indique corporativamente cómo lo estamos haciendo. Cada empresa tiene su metodología. Cada empresa, por ejemplo, puede ser una empresa dice, es que a mí me sirve implementar mis fichas de datos de seguridad impresas en cada sitio. Otro dice, no, es que a mí me sirve que la tengamos en medio magnético. Entonces, también tenemos que bajarlo a la realidad, ¿sí? No tenemos que copiar y pegar, no, a la realidad, ¿cierto? A la realidad de mi compañía como tal, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos aspectos, ¿cierto? Hay una articulación, ¿sí? Y esta articulación tiene que ser clara, ¿sí? Para que esto funcione. De lo contrario, la gestión del riesgo químico, ¿cierto? No la vamos a ejecutar y nos vamos a enfocar es en conseguir unas fichas de datos de seguridad, en actualizar un inventario, en tener un etiquetado y ahí pare, ¿sí? Porque realmente, si no hacemos esa articulación, este programa no va a avanzar, ¿sí? Entonces, aquí lo que les queremos mostrar, ¿cierto? Es que esto es una gestión en conjunto, ¿sí? Y por tal motivo, mejora y soluciones, ¿cierto? Los acompaña durante toda esta implementación del programa de riesgo químico. Si nosotros tenemos claro, ¿cierto? Los diferentes responsables, la diferente articulación, ¿cierto? Estos son mecanismos que nos ayudan a que disminuyamos accidentalidad, eventos, enfermedades laborales, ¿cierto? Que nos duele. En muchas compañías duele el tema, ¿cierto?
porque realmente pues afecta bastante la estrategia corporativa como tal. Bueno, importante durante estas herramientas, ¿cierto? Del programa de riesgo químico, ¿cierto? Y disminución de accidentalidad, lecciones aprendidas, ¿cierto? Es que muy importante que tengamos claro cómo va a ser el ingreso de productos químicos a nuestra empresa, ¿sí? Si nosotros tenemos una metodología de gestión en el ingreso de productos químicos, realmente tenemos un camino ganado, ¿sí? Pero si no lo hacemos, nos damos cuenta ya cuando el producto químico ya lo hemos utilizado y prácticamente lo hemos desechado, ¿cierto? Ya los vamos a disponer, ¿cierto? Pues realmente nos estamos devolviendo, ¿sí? O sea, el correcto orden, ¿cierto? Es que tengamos una muy buena gestión, ¿cierto? Y esta gestión, ¿cómo se logra, cierto? Haciendo una evaluación de ingreso de productos químicos a la compañía, ¿sí? Y muchas empresas no lo tienen, ¿sí? Muchas empresas no lo hacen, ¿cierto? Pero sí es importante como punto de control que tengamos claro ese procedimiento de cómo vamos a tener ese ingreso de productos químicos. En muchas compañías, ¿cierto? Pues que establecen, establecen unos criterios para la compra de productos químicos. A veces decimos, sí, compras es el responsable del ingreso de productos químicos, pero pues a veces también no somos conscientes de que compras no sabe cuáles son, no sabe cuáles son esos requisitos, como por ejemplo, pedir una ficha de datos de seguridad, pedir un etiquetado con sistema globalmente armonizado, conocer cuáles son las sustancias controladas, ¿sí? Por, que están reguladas por el Ministerio de Justicia. No saben de pronto qué criterios debe cumplir el envase, el embalaje, si necesita pedir alguna información ambiental, ¿sí? Entonces, realmente aquí tenemos que dar también esa competencia y tener claros esos criterios que compras debe exigir para que posteriormente hagamos una evaluación de ingreso de esos productos químicos y así definir controles, que en este caso puede ser la eliminación del producto químico o la sustitución del producto químico que vayamos a tener en la operación, ¿sí? Ya con ese ingreso de productos químicos podemos generar una caracterización de productos, ¿cierto? Establecer unos controles, el cual estos controles pues deben ir de la mano, tanto controles directos en la operación, ¿cierto? Y de contratistas, y así todo esto nos contribuye a poder generar una implementación del sistema globalmente armonizado, ¿sí? Recordemos que el sistema globalmente armonizado tiene elementos de la comunicación de peligros, que en este caso son fichas de datos de seguridad y etiquetas, ¿sí? Pero a su vez también tenemos que saber en qué punto cumplimos con estos requisitos de elementos de la comunicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, como les dije anteriormente, nuestra legislación es clara en donde dice quien nos venda el producto químico es el que nos debe entregar esta información. Pero si vamos a la realidad, todavía Colombia, muchos proveedores no cumplen con esta normatividad. Entonces hay que buscar medios alternativos para que desde el comienzo empecemos dando cumplimiento a esta gestión en el ingreso de productos químicos. En muchos casos, las empresas optan por hacer la traducción, ¿sí? La traducción de las fichas de datos de seguridad, ¿cierto? Hacer la valoración del producto químico. Porque también hay que ser conscientes de que si yo tengo mi producto químico en la operación, yo también tengo que tener esa responsabilidad hacia mis usuarios, que en este caso son los trabajadores, ¿sí? Que realmente sepamos a qué nos estamos exponiendo y qué controles podemos aplicar durante la exposición de un producto químico. ¿Listo? Aquí también es importante tener en cuenta en este ingreso de productos químicos una coherencia de la información, ¿sí? Que toda esa clasificación de peligros del sistema globalmente armonizado esté coherente entre la ficha de datos de seguridad y la etiqueta, ¿sí? Pero pues esto, ¿quién lo evalúa? Ya lo evalúa un experto, lo evalúa seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero acá tenemos un componente importante, ¿cierto? Que es el área de compras, la cual nos da esas pautas para que así podamos hacer una buena gestión durante el ingreso de los productos, ¿sí? Recordemos que Mejores Soluciones tiene una herramienta, es una herramienta tecnológica, ¿cierto? Que se llama Solukin, la cual nos brinda toda la caracterización de los productos químicos y que los trabajadores pueden tener acceso a esto de una manera fácil, ¿sí? Entonces busquemos herramientas también para que nos ayuden, ¿cierto? A, a, a manejar
de una manera, ¿cierto? De una mejor manera la información, ¿sí? Porque a veces nos quedamos, ¿cierto? Estancados y de pronto no tenemos también la información actualizada y pues esa es información que se le baja directamente a los trabajadores. Entonces, punto clave, ¿cierto? Y control para disminuir eventos con productos químicos es que desde el ingreso ya sepamos a qué nos estamos exponiendo y no esperar, ¿cierto? A que se genere el evento, ¿cierto? Y preguntar por qué este producto químico ingresó, quién lo autorizó, ¿cierto? ¿Por qué estamos utilizando productos químicos cancerígenos o por qué estamos utilizando ciertos productos químicos que tienen eh, peligros tanto pues a la salud, al ambiente y peligros físicos. Bueno. Esto, entonces, ayuda a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿sí? Mencionábamos, ¿cierto? Que un RPQ, nosotros lo llamamos RPQ, Registro de Productos Químicos, ¿cierto? O un inventario, porque en la norma lo llamamos como, se menciona como inventario, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Esto nos sirve para conocer la peligrosidad de los productos químicos. Y recordemos que nuestra normatividad nos dice que esta peligrosidad se debe dar de acuerdo al sistema globalmente armonizado. Nos sirve también para identificar las cantidades y así determinar si nos aplica el programa de prevención en accidentes mayores. Si no tenemos un inventario caracterizado con sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Es muy difícil poder conceptualizar y determinar si nos aplica, si es una instalación clasificada, ¿cierto? Para poder aplicar el PEPAN, ¿cierto? O el tema pues, de seguridad de procesos. También nos sirve para poder identificar la aplicabilidad del ISCI. Recordemos que tenemos una nueva normatividad, el decreto 1630, que nos habla acerca del Inventario Nacional de Sustancias Químicas, ¿cierto? Y tenemos que determinar para lo que son importadores y fabricantes si debemos hacer este registro ante las autoridades competentes, ¿sí? ¿Para qué más nos sirve el registro de productos químicos? Para identificar los productos químicos cancerígenos, los de toxicidad aguda 1 y 2, y además, pues para revisar a qué otros peligros nos estamos exponiendo. Para identificar sustancias controladas, hace 2 meses salió una nueva circular sobre sustancias controladas en el cual nos dice que cualquier producto que contenga menos del 5% de una sustancia controlada, pues no debemos tener un concepto técnico, ¿sí? Entonces ahí de una vez empezamos a mirar, ¿cierto? En el inventario por la composición, si nos aplica o no nos aplica tener un concepto técnico por parte del ministerio. Eso también tenemos que apuntarle a un inventario de productos químicos o al registro de productos químicos para poder determinar qué elementos necesito para atender una emergencia. Ah, bueno, es que la mayoría de mis productos químicos son corrosivos, entonces si se genera un derrame, mi kit de derrames lo tenemos que enfocar hacia elementos que nos sirvan y que tengan esas propiedades para hacer la atención del evento como tal, ¿cierto? ¿Para qué más nos sirve tener un registro de productos químicos para determinar qué elemento de protección personal debemos utilizar? Miren que esta columna vertebral nos debe dar información, ¿sí? Información que es importante que la trabajemos desde la prevención, ¿sí? O sea, y que sea información clara, que sea información que nos dé herramientas, ¿cierto? Para tomar decisiones, ¿sí? Esto es para tomar decisiones, ¿sí? A veces uno cuando va a las empresas, ¿cierto? Encuentra un inventario en Excel, ¿cierto? Bien hecho, con mucha información, pero realmente no le damos gestión. Realmente no lo cogemos y lo estamos actualizando. No hacemos una análisis de la información, ¿sí? Solamente lo tenemos porque es un requisito legal, pero realmente tenemos que ir un poco más allá. Recordemos que esto es una gestión, ¿sí? Tenemos que evolucionar frente al manejo de los productos químicos que tenemos en las empresas, ¿sí? Esto es un ejemplo de tener información agrupada, ¿sí? Por ejemplo, saber cuántos productos químicos me generan efecto crónico, ¿cierto? ¿Cuántos productos químicos me generan algún efecto agudo, ¿sí? Si tenemos productos químicos con toxicidad aguda 1 y 2, ¿cierto? Realmente tengo productos químicos que son mortales por ingestión, por inhalación, ¿sí? Por contacto dérmico, ¿sí? Saber, por ejemplo, cuáles productos químicos son los cancerígenos, cuáles son mis componentes de interés, ¿cierto? Porque cuando a nosotros nos preguntan, bueno,
¿Qué hacemos? ¿Qué higiene viene a hacer sus mediciones? ¿Sí? No nos preguntan cuál es el producto, nos preguntan es cuál es el componente de interés, dónde lo podemos encontrar, ¿sí? Entonces miremos estas estadísticas, ¿cierto? Estadísticas claras, por ejemplo, donde nos dice efectos a la salud a mano derecha que me indica, tengo 8 productos químicos que son ototóxicos, tengo 21 productos químicos que son neurotóxicos, eso representa un 15%, ¿cierto? Tengo sensibilizantes cutáneos, 7 productos, ¿cierto? Es información clara, ¿sí? Información que, como venía y mencionándoles anteriormente, es información que se tiene que empezar a articular, ¿sí? Con higiene, con la parte médica, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, efectos agudos, en los efectos agudos tenemos cuáles son los corrosivos, cuáles son peligros por aspiración, ¿cierto? Entonces, información que realmente vale la pena tenerla y es extraída a partir del inventario de productos químicos, de ese registro de productos químicos que, que debemos trabajar y que debemos dinamizar, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos estadísticas de peligros físicos. Ay, mire, es que yo tengo 67 productos químicos inflamables. Venga, hagamos un mapa de calor en donde identifiquemos cuáles, dónde se concentra esa mayor número de productos inflamables para poder entonces determinar si necesito hacer un ATEX, ¿sí? Hacer clasificación de áreas, mm, de áreas explosivas, ¿cierto? O si necesitamos de pronto generar algunas metodologías o procedimientos, ¿cierto?, para el manejo de estos productos químicos. Ah, bueno, no, es que tengo 8 comburentes. Ah, los comburentes son reactivos, ¿cierto? ¿Dónde se concentran? ¿En qué cantidad están? ¿Cómo los estamos manejando? ¿Cómo los estamos almacenando? ¿Sí? Sin dejar de lado, ¿cierto? Y no siendo menos importante, pues el tema ambiental, ¿sí? Que en un inventario, y recordemos que esto lo tenemos que hacer bajo sistema globalmente armonizado, y pues otro peligro que nos reporta las fichas de datos de seguridad es este, el cuidado, el tema ambiental como tal. Bueno, dentro de esas prácticas también, ¿cierto? Adecuadas para la prevención, ¿cierto? Debemos tener en cuenta también qué hacemos frente a la manipulación, ¿cierto? Entonces ya tenemos un inventario, ¿cierto? Ya tenemos una clasificación, ya sabemos para qué sirve, ¿cierto? Pero durante la manipulación también debemos tener en cuenta ciertos criterios, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen, ¿cierto? En donde pues uno dice, bueno, esto es algo que realmente no lo deberíamos tener, ¿cierto? Es una condición insegura, pero realmente en muchas empresas se ve, ¿sí? Se ve el uso de recipientes de alimentos para hacer el trasvase, ¿cierto? Para el manejo de productos químicos, ¿sí? O sea, realmente no vayamos tan lejos, ¿sí? Miremos nuestras casas si de pronto en algún momento lo hemos hecho, ¿sí? Es una condición y esto nos suma frente al tema de la accidentalidad, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Y en este caso, por eso está la X, esto no lo podemos tener, ¿cierto? Entonces, durante la manipulación es importante que miremos y avancemos frente al manejo del producto químico, ¿sí? Empezamos con una comunicación de peligros que debe ser clara. Y ya dijimos, bajo el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Tenemos que tener claro también cuáles son nuestras tareas críticas y cuáles son también nuestros equipos críticos que intervienen en la operación y que son, y que es objeto de manipulación de productos químicos, ¿sí? Entonces, recordemos, la comunicación de peligro se da en las fichas de datos de seguridad y en las etiquetas, ¿sí? Pero tampoco nos podemos quedar varados en que el programa de riesgo químico todo el tiempo, ¿cierto? Todo, que enfocarnos solamente en las fichas de datos de seguridad. Las fichas de datos de seguridad es un elemento muy importante, ¿cierto? Pero también de la mano tenemos que ir gestionando otros elementos, ¿cierto? De la ficha sacamos toda la información de la caracterización, ¿sí? Pero acá tenemos un problema, ¿sí? El problema que mencioné anteriormente, de que muchos fabricantes proveedores no las entregan con basados en los lineamientos del sistema globalmente armonizado, o el otro tema que tenemos son los 5 años de vigencia, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar esos medios, ¿cierto? Para que esto sea un poco, para que tengamos control, ¿sí? Y que para que las áreas encargadas, en este caso, por ejemplo, compras, nos vaya actualizando la información, ¿sí? Solukin, por ejemplo, tiene un control frente a fichas de datos de seguridad. Independientemente que tengamos Solukin, tenemos que tener ese medio para dar la alerta, ¿cierto? Y estar actualizando esta información
que es muy importante, pero también de la mano tenemos que seguir trabajando con otros aspectos, ¿sí? Las etiquetas, ¿cierto? Pero acá yo también le sumo otros elementos de la comunicación de peligro, ¿cierto? Que no los exige sistema globalmente armonizado, ¿cierto? Pero es importante que los tengamos en cuenta en la manipulación, ¿sí? Como es tener un procedimiento, un programa de riesgo químico, pero también tener claro cuál es la identificación de peligros y valoración del riesgo, ¿sí? En muchos casos, y por la experiencia que nosotros tenemos, la identificación de peligros y valoración de riesgos no es muy buena frente al tema del manejo de los productos químicos. A veces se nos olvida incluir actividades de riesgo químico que son importantes en la operación, ¿sí? O a veces hacemos una evaluación y realmente no le damos la importancia al tema de riesgo químico o una clasificación inadecuada de esa valoración del riesgo, de esa valoración del riesgo en la matriz de peligro y valoración del riesgo, ¿sí? Entonces es importante que la identifiquemos, ¿sí? Si nosotros tenemos identificado claramente, ¿cierto? Pues ahí empezamos también a tener prevención, ¿sí? A conocer realmente a lo que nos estamos exponiendo. Frente a tareas críticas, ¿cierto? Que está muy relacionado con esa identificación de peligros y valoración del riesgo. En muchos casos no tenemos esa tarea crítica identificada, ¿sí? Para este caso, ¿cierto? Tenemos que saber qué es una tarea crítica, ¿cierto? Y son lineamientos que la misma empresa puede establecer, ¿cierto? Podemos decir tareas críticas son operaciones que se hacen, por ejemplo, con productos químicos cancerígenos, ¿cierto? Desde la matriz de peligro y valoración del riesgo, ¿cierto? Podemos saber cuáles son las altas y de una u otra manera vamos asignando esas tareas críticas, ¿sí? Entonces, importante esa definición, ¿cierto? El uso del elemento de protección personal en esas tareas, ¿cierto? Tareas, por ejemplo, como trasvase, ¿sí? Recordemos que la tarea de trasvase es una que en la cual se presenta más accidentalidad, ¿sí? Durante el trasvase se puede generar contacto del producto químico, salpicadura, ¿cierto? Derrame del producto químico como tal. Y es muy frecuente, ya sea a una escala pequeña o a una escala grande, ¿sí? Pero es un punto de control súper importante y que debemos mapear, ¿sí? Que debemos mapear y tener claro dónde se realiza, cómo se realiza y a qué nos estamos exponiendo, ¿sí? Y esto, todas estas tareas tienen que estar documentadas, ¿sí? A veces hablamos de procedimientos humanizados, sí, deberían ser humanizados, que el mismo operario los haga, ¿sí? Que el mismo operario contribuya a que estas tareas se documenten de una manera clara, de una manera real, ¿sí? Y si hablamos de equipos críticos, ¿cierto? En muchos casos fallamos porque no tenemos una identificación clara del equipo, ¿sí? No tenemos en muchos casos fichas técnicas. Por ejemplo, últimamente hemos estado haciendo mucha intervención en el tema de tanques estacionarios, ¿sí? Es un equipo crítico, claro, porque tenemos 5.000, 10.000 galones almacenados de gasolina, de ACPM, de queroseno, ¿cierto? Y no tenemos una ficha técnica. No sabemos cuándo fue el último mantenimiento, no sabemos si le han hecho alguna prueba de aforo, de hermeticidad, ¿sí? No sabemos si le han hecho alguna prueba de estanqueidad a los diques de contención, ¿cierto? Entonces debemos empezar a datearnos, a documentarnos, ¿cierto? Trabajar en la prevención, tener manuales para el manejo, ¿sí? A veces vamos y decimos, no, es que tenemos una cabina de extracción, una campana de extracción, pero bueno, ¿y la sabemos utilizar? Sabemos de pronto la guillotina hasta qué punto la tenemos que de pronto bajar, ¿cierto? Si necesita qué tipo qué velocidad, ¿cierto? Debemos tener para la extracción, ¿sí? Son casos que realmente en los equipos críticos no los tenemos claros, ¿sí? Y tenemos que llegar también a este punto, ¿sí? A veces en los equipos nos basamos en lo grande, ¿sí? En el reactor, en la columna, ¿cierto? Pero realmente a veces las cosas pequeñas que son críticas en la operación, como una campana, ¿cierto? Como algún equipo de donde se manejen productos químicos a pequeña escala, no lo tenemos claro, ¿sí? Y pues como tal, pues el mantenimiento, ¿sí? Pero un mantenimiento desde un programa, un mantenimiento preventivo, ¿sí? Y así cuidar pues la integridad del equipo que estamos manejando, ¿sí? En este proceso, ¿cierto? En la manipulación, es importante que tengamos en cuenta y que se haga la articulación con seguridad de procesos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de tareas críticas, de equipos críticos, ¿cierto? A veces decimos, a veces en muchas compañías nos da miedo desde seguridad y salud en el trabajo meternos en el campo de seguridad de procesos, ¿sí? Y a veces decimos, no, como a nosotros no nos aplica el PEPAN, no vamos a hacer seguridad de procesos, pero sí es importante que lo veamos desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Que ya empecemos a formar esa cultura
y esos análisis no solamente desde el punto de vista de cuidar de seguridad y salud en el trabajo, sino esos análisis de riesgos operacionales, ¿sí? Y más, por ejemplo, en este caso, de tareas, operaciones críticas y equipos críticos que podemos tener en una compañía. Higiene tiene que estar de la mano acá, sí, claro, en la manipulación, realmente darnos esos parámetros y evaluar esa contaminación que podemos tener por algunos componentes y pues medicina laboral para el cuidado, ¿cierto? De la salud de las personas. Estas acciones van muy llevadas hacia la prevención de accidentes laborales y de enfermedades. ¿Listo? También en la manipulación es importante que tengamos en cuenta, ¿cierto? Determinar el nivel de riesgo, ¿sí? Pero riesgo químico. La norma nos dice, debemos aplicar metodologías de riesgo que nos ayuden, ¿cierto? En este caso, a identificar un poco más claro, ser más específicos en algunos agentes, en este caso, el agente químico. Entonces, hay metodologías, ¿cierto? Cualitativas que nos pueden determinar ese nivel de riesgo, ¿sí? Es importante que los apliquemos, ¿cierto? Si yo tengo un producto químico identificado en mi RPQ que es cancerígeno, pues yo tengo que evaluar, saber realmente cómo lo estoy trabajando, cómo lo estoy manipulando, qué cantidad estoy utilizando, ¿sí? Por cuánto tiempo lo estoy utilizando, qué operarios o qué trabajadores están expuestos, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta, hacer esa caracterización para poder determinar el nivel de riesgo, ¿sí? Y así a su vez, de acuerdo a ese nivel de riesgo, generar unos controles, ¿sí? Unas jerarquías de controles, ¿cierto? Articularlo con esas mediciones higiénicas, porque muchos de estos tenemos que ir a un método ya cuantitativo, ¿cierto? Generar ese paso a paso, ese paso a paso con controles, no es ese paso a paso operativo, sino que esté articulado, operativo y controles, ¿cierto? Hacer una implementación de los controles, ¿cierto? Eso es muy clave para que realmente al final podamos hacer una disminución del riesgo, ¿cierto? Y articularlo también con el tema de la revisión de exámenes ocupacionales, ¿sí? Todo esto conlleva a que tengamos una manipulación adecuada, que realmente sepamos a qué nos estamos exponiendo, ¿cierto? Si yo sé que mi producto químico, ¿cierto? Es, por ejemplo, mortal, ¿cierto? ¿Cuál es mi nivel de riesgo? Es alto. Entonces, ¿qué controles voy a tener, cierto? No, pues como no se puede eliminar de la operación, ¿cierto? Porque es un producto químico esencial y desde la operación nos indican que se debe utilizar ese producto químico, ¿cierto? Bueno, ¿qué sistemas de ventilación, de extracción tengo? ¿Cuánto me estoy exponiendo? ¿Qué mediciones tengo en el ambiente, ¿cierto? Todo esto nos ayuda entonces a generar esas estrategias de prevención, ¿cierto? De accidentes laborales y enfermedades. Accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En el almacenamiento, sí debemos aplicar condiciones de prevención, claro, ¿sí? Condiciones de prevención en el almacenamiento, ¿cierto? De las cuales tienen que estar basadas, ¿cierto? En condiciones de almacenamiento, hasta qué punto yo cumplo con mis condiciones de almacenamiento, ¿sí? Aquí esto es un elemento, ¿sí? Que en las empresas fallamos, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de almacenamiento de productos químicos, ¿sí? Pero estos no cumplen con estándares, ¿sí? Y a su vez también con la compatibilidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se presentan muchos accidentes como los que vimos al comienzo, ¿cierto? De derrames, ¿sí? En Colombia se reportan, por ejemplo, muchos desplomes de estantería porque de pronto la estantería no es la adecuada por el peso, ¿sí? Reacciones que se pueden dar, ¿cierto? Por la incompatibilidad de los productos químicos. Entonces, en este caso, debemos trabajar, ¿cierto? Con el diseño de matrices por áreas, ¿sí? O áreas críticas, o llegar al manejo de matrices genéricas, ¿cierto? Pero que sean comprendidas por los trabajadores. Eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces cometemos esa falla, ¿sí? Que realmente no bajamos la información para que el trabajador sepa realmente interpretar una matriz de compatibilidad, ¿sí? Esto acompañado, por ejemplo, de estrategias como planos de almacenamiento, ¿cierto? Jornadas de almacenamiento compatible, que eso es importante que lo tengamos. El aseguramiento de la comunicación del peligro, ¿sí? Esos estándares para nuevas bodegas, estándares para el almacenamiento de productos químicos especiales, ¿sí? A veces tenemos áreas, una bodega en común, pero ahí encontramos como ciertos lunares, ¿sí?
ciertas especificaciones, como el almacenamiento de baterías, como el almacenamiento de aerosoles, de gases, ¿cierto? Es importante también tener en cuenta esto, ¿sí? Porque se nos puede presentar una condición insegura durante ese almacenamiento, ¿sí? Y tener controles frente al tema de la inspección al momento de recepcionar el producto químico que vayamos a almacenar en los sitios de almacenamiento, ¿sí? Estas condiciones, ¿cierto? Es prevención, ¿sí? Esto es trabajar en prevención y realmente esto ¿quién lo hace? Lo hace la misma operación, ¿sí? Lo hace la misma operación, ¿sí? Pero acompañado de qué? Acompañado del área de seguridad y salud en el trabajo, acompañado de asesores que nos pueden, ¿cierto? Nos pueden dar la mano y de una u otra manera, pues aseguran entonces, en este caso, un almacenamiento correcto y seguro de los productos químicos. En este tema de almacenamiento, ¿cierto? Miremos que hay diferentes escenarios en el almacenamiento de productos químicos. Desde tener un gabinete, una estantería con productos químicos, estanterías a pequeña escala, hasta tener bodegas, ¿sí? Los criterios, hay muchos que son básicos, ¿cierto? Que se aplican a nivel general, pero de acuerdo a la cantidad que vayamos a almacenar, ya se vuelven más especializados, ¿sí? Tener criterios para los cuartos, para el almacenamiento de residuos peligrosos, eso lo debemos tener claro, ¿sí? A veces esto no le damos la importancia, ¿sí? Pero recordemos que en el almacenamiento de residuos, él tiene todavía su peligrosidad. Hay algunos residuos que vamos a disponer, pero realmente son recipientes llenos, ¿sí? Que de pronto por la operación se vencieron, por la operación de pronto no dan la calidad técnica y hay que disponerlo. Entonces hay que tenemos que asegurar también esos criterios. En el almacenamiento de gases comprimidos, en el almacenamiento de tanques, ¿sí? Durante el transporte, que en este caso pues es el código de las tuberías. Entonces, todos estos son criterios, ¿cierto? Que debemos ser claros y que desde la construcción, desde la ingeniería, desde esa proyección que vayamos a dar, ¿cierto? Los debemos tener claros, ¿sí? Las compañías los deben tener claro para que asimismo el área que vaya a hacer la construcción o que vaya a comprar un estante, ¿cierto? Los aplique, ¿sí? Los aplique para que tengamos entonces ese cambio, ¿cierto? Claro, desde el comienzo de la operación, ¿sí? Estas son condiciones, ¿cierto? Que debemos también aplicar y trabajamos en prevención. Otro elemento importante es el transporte, ¿sí? El transporte de mercancías peligrosas. Recordemos que cuando hablamos de transporte, ya no hablamos de productos químicos, sino que la norma lo menciona así, las mercancías peligrosas, las cuales involucra productos químicos, sustancias químicas, residuos peligrosos, equipos que tengan alguna sustancia o producto químico peligroso, ¿sí? Entonces aquí, si nosotros trabajamos de una manera segura, ¿cierto? Deberíamos tener claro cuál es la mercancía peligrosa que vamos a transportar, ¿sí? O sea, esa identificación de peligros, ¿sí? Recordemos que para el transporte nosotros vamos a utilizar el sistema de clasificación de las Naciones Unidas, ¿cierto? Tanto el embalaje como el vehículo van identificados con Naciones Unidas. Ya el recipiente internamente sí va con sistema globalmente armonizado. Debemos tener clara la política de seguridad vial, ¿cierto? La seguridad de la mercancía, tanto envase, embalaje, ¿sí? Esto es uno de los puntos en los cuales las empresas necesitan trabajar un poco más, ¿sí? O sea, realmente asegurar que los recipientes son los adecuados, ¿cierto? Realmente ese embalaje es el apropiado para el transporte de las sustancias químicas. El aseguramiento de la carga de productos químicos, esto es importante, ¿sí? Muchos productos químicos se derraman durante el transporte, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque van mal asegurados, ¿sí? Porque de pronto esos elementos para el aseguramiento no son los adecuados, ¿sí? La compatibilidad, ¿sí? Esto es un caso importante porque a veces dicen, no, pero es que la compatibilidad para el transporte es difícil cumplirla. Sí es difícil cumplirla, pero debemos hacerlo para asegurar así el transporte adecuado, ¿sí? Y pues el envío y la descarga, ¿cierto? Estos son elementos, ¿cierto? Son condiciones que debemos de una u otra manera siempre enfocarnos, ¿cierto? Y así podemos evitar evitar esos eventos con productos químicos. Desde la identificación de la ruta, sí, recordemos que para el transporte debemos tener un plan de contingencia y en ese plan de contingencia debemos tener un rutograma en el cual me va a identificar esos puntos críticos de los cuales tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?
Eso lo debemos hacer en un plan de contingencia. ¿Quién debe tener ese plan de contingencia? La empresa transportadora, ¿cierto? La documentación, ¿sí? Documentación referente a las fichas de datos de seguridad, a las tarjetas de emergencia, ¿cierto? Recordemos que pues ya no es obligatorio tener la tarjeta de emergencia por una circular que el Ministerio de Transporte emitió, ¿sí? Podemos sustituirla también por la ficha de datos de seguridad, ¿sí? Aunque muchas empresas les gusta seguir trabajando con las tarjetas de emergencia porque pues es una información más clara, más clara, puede ser resumida, ¿cierto? Más concisa sobre los peligros y acciones que podemos tener con los productos químicos. La formación del conductor, ¿sí? Es importante, ¿cierto? La renovación, el curso de las 60 horas, ¿cierto? Que luego a los 2 años ya tenemos que hacer la actualización con 20 horas. Plan de contingencia que ya lo mencioné. Procedimientos de carga y descarga. ¿Quién los hace, cierto? Si estamos entrenados, el personal que lo hace está entrenado en esos procedimientos de carga y descarga. El estado del vehículo, muy importante, ¿cierto? ¿Cierto? De una u otra manera, pues ir cumpliendo con esa política de seguridad vial en el cual hacemos esa inspección preoperacional y las inspecciones auditorías que le hagamos a las empresas transportistas, ¿sí? Hasta qué punto también la empresa transportista tiene claro, ¿cierto? De que esto es un proceso importante para la empresa, es un proceso crítico y asimismo, pues debemos generar esos seguimientos para garantizar este transporte seguro. Acciones de prevención y mitigación, ¿sí? Como lo que es el tema de emergencias, ¿sí? A veces vamos a las empresas y decimos, bueno, ¿por qué tiene este kit de derrames? ¿Cuál es la capacidad del kit de derrames? ¿Por qué compraron unos paños amarillos en lugar de unos paños de color gris? ¿Sí? Las empresas a veces no tienen claro por qué, ¿no? Porque el asesor me lo vendió de esa manera. ¿O por qué tenemos este tipo de ducha? ¿Por qué ubicamos esta ducha de emergencia en este sitio y no donde se hace la manipulación? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de esa mitigación, ¿sí? Porque realmente esto, muchas cosas en emergencias es para la mitigación, ¿cierto? Porque ya se generó la, el evento, ¿cierto? También tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Tenemos que tener claro y estar preparados, ¿cierto? Para esos eventos que se nos pueden presentar con productos químicos. Contratistas, ¿sí? Esto es otra parte importante. En los eventos que nosotros analizamos en las empresas, ¿cierto? Un punto claro son los contratistas, ¿sí? ¿Por qué el contratista me está fallando? ¿Sí? ¿Por qué el contratista me está generando el accidente de trabajo con productos químicos? ¿Sí? En este caso debemos tener claro, ¿cierto? Que como responsables, como empresa, ¿cierto? Pues debe generar un acompañamiento al contratista, ¿sí? Debe generar una inspección, ¿cierto? Inspecciones legales, contractuales, ¿sí? Inspecciones que me garanticen que realmente el contratista que yo estoy incluyendo en mi operación es un contratista organizado, un contratista que sabe hacer las cosas, ¿sí? Si yo contrato a un contratista para que venga y me fumigue, ¿cierto? Que es una tarea importante, ¿cierto? Bueno, venga, usted cumple con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud, ¿sí? Venga, usted está avalado, ¿cierto? No, que yo contrato un contratista para que me haga las actividades de oxicorte, ¿sí? Venga, realmente hasta qué punto tenemos un programa, un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿sí? En el cual trabaje sobre la prevención, ¿cierto? De enfermedades causadas con humos metálicos. Debemos acompañarlo, ¿sí? Hay muchos contratistas pues que realmente no tienen claro, pero debemos exigirlo, ¿sí? Hasta qué punto están formados, están capacitados, ¿cierto? Acompañarlos en este proceso es muy importante porque esto también nos puede generar, ¿cierto? Alteración en estos eventos que se reportan a nivel corporativo. Y dentro de estos métodos de evaluación de la efectividad de las medidas de seguridad, ¿cierto? Importante, ¿sí? Importante tener en cuenta, ¿cierto? Que este proceso, como lo dije inicialmente, nace a partir de un compromiso también gerencial, ¿sí? Si no tenemos este compromiso gerencial, pues nuestro programa de seguridad química, ¿cierto? Se va a quedar en buscar fichas de datos de seguridad, ¿cierto? De pronto en algo básico, pero realmente necesitamos crecer, ya tenemos muchas herramientas, ¿cierto?
que ya hemos desarrollado en las empresas, ¿cierto? Muchas metodologías que hemos desarrollado, ¿cierto? Y como les dije, aprendemos pues de la experiencia, ¿cierto? Entonces, importante hacer todo este proceso evaluativo desde las auditorías, desde las inspecciones de seguridad química, ¿cierto? Muchas empresas tienen em, sistemas de gestión, como por ejemplo ISO 14, ¿cierto? En el cual nos involucra mucho tema frente al manejo de los productos químicos, ¿cierto? Esas auditorías nos ayudan también a que nuestra gestión de pronto sea de una manera mejor, ¿sí? Pues sin dejar de lado, ¿cierto? Pues que hay otros procesos que también nos ayudan a mejorar este proceso, ¿sí? El seguimiento a través de indicadores, ¿cierto? Y que estos indicadores pues estén articulados con el programa con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A veces nos preguntan, venga, tengo que tener un programa de riesgo químico, ¿cierto? Pues esto no es algo obligatorio, ¿sí? Pero si el riesgo es alto, ¿cierto? Es considerable, ¿cierto? Pues sí es decisión de la empresa que tenga un programa o que dentro del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo tenga incluido, ¿cierto? Porque su riesgo es alto, ¿sí? Pero no es una obligación como, ¿cierto? Es metodología. Nosotros, por ejemplo, siempre lo recomendamos que sí, que tengamos aparte, ¿cierto? Con eso nos facilita tener un plan de trabajo aparte, medir, ¿cierto? Tener indicadores, pero todo que esté articulado estratégicamente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el sistema ya estratégicamente de la compañía, ¿sí? Procesos de mejora, ¿sí? O sea, todas estas auditorías nos tienen que generar procesos de mejoramiento, ¿sí? Procesos de enriquecimiento en el programa. Debemos generar investigaciones de accidentes, ¿cierto? De incidentes, accidentes que se generan en las empresas, claro, ¿sí? Por eso es importante que todas las empresas tengan un análisis de accidentalidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de cómo podemos generar ese análisis de accidentalidad, ¿cierto? Mm, Identificar cuáles son los eventos con productos químicos que se generan año tras año. Es importante que lo tengamos claro, ¿cierto? Identificar cuáles son, por ejemplo, las partes afectadas, cuáles son las causas asociadas, ¿sí? Causas por comportamientos inseguros, causas asociadas, por ejemplo, a equipos críticos, al no uso, ¿cierto? Al no uso del elemento eh, de protección personal, ¿sí? ¿Cuántas fueron por intoxicación, por contacto, por derrame, ¿cierto? Estos análisis los tenemos que hacer, ¿sí? Desde el programa de riesgo químico los invitamos a que hagamos realmente este análisis de la información, ¿sí? Porque realmente esto nos puede cambiar la metodología que estamos aplicando en las empresas. O también nos cambia el enfoque, ¿sí? A veces de pronto decimos, no, es que tenemos que trabajar con almacenamiento, pero realmente lo que nos duele es que durante el proceso de transporte es donde más accidentalidad se presenta. Entonces ahí debemos es enfocarnos en ese punto, ¿sí? En ese punto, ¿sí? Y aprender, ¿sí? Y aprender de por qué se generó, ¿cierto? Para no volverlo a repetir, ¿sí? Es importante. Pero también la experiencia de los externos, las lecciones que se han presentado con los externos, con empresas de pronto de la mismo sector, ¿cierto? Es importante también tener en cuenta y conocer por qué les pasó, cómo lo hicieron, ¿sí? Conocer también de pronto de otras experiencias es bueno, ¿sí? Para que asimismo podamos aplicar metodologías, ¿cierto? Que nos ayuden entonces al mejoramiento de esto, ¿sí? Durante todo este proceso de la investigación del accidente de trabajo, ¿cierto? Cada empresa tiene su metodología, ¿sí? Tiene la metodología de los 5 porqués, árbol de fallos y errores, ¿cierto? Hay muchas que, por ejemplo, ya manejan esta RUT, ¿sí? Una metodología un poco más avanzada, ¿cierto? Cada una tiene su enfoque, ¿sí? Lo importante es que lo hagamos de una manera precisa, de una manera adecuada, ¿sí? Porque ahí también estamos fallando en este tema, ¿sí? Ya como para terminar esta intervención, ¿cierto? Claro que debemos tener una identificación de los productos químicos, ¿cierto? Tener claro cuál es esa peligrosidad a los cuales nos estamos exponiendo. Y como herramienta, lo tenemos en las fichas, en las etiquetas, pero también en un inventario de productos químicos.
¿sí? Esas investigaciones, por ejemplo, ¿cierto? Lo debemos, las debemos hacer, estas investigaciones las debemos hacer de acuerdo pues a una metodología, ¿sí? Y esas metodologías las debe conocer el equipo investigador, ¿sí? Las debe tener claras, ¿sí? Porque si la metodología no la conoce el quien vaya a hacer la investigación, pues realmente no va a ser una metodología que nos va a dar una información precisa y adecuada para tomar decisiones, ¿sí? Y esto tiene que ir también muy de la mano con los análisis de riesgos, pero con controles, ¿sí? Entonces, estos son aspectos importantes, ¿cierto? Que al momento de hacer un análisis de una accidentalidad, ¿cierto? Debemos conocer. Bueno, ya para terminar, ¿sí? Y esto ya es algo que a ustedes se los dejo, ¿cierto? Para realmente revisen y examinen cómo va nuestro programa de riesgo químico, ¿sí? ¿Qué retos tenemos frente al tema, ¿sí? Desde mejora y soluciones, ¿cierto? Proponemos ciertos retos, ¿sí? Nosotros estamos comprometidos con la innovación, con el mejoramiento continuo, ¿sí? Que eso es importante, ¿cierto? Y que como valor agregado, ¿cierto? De nuestra asesoría lo debemos dar, ¿sí? Y esto, pues, muy enfocado en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿sí? Pero a esto le vamos a sumar un nuevo componente, ¿sí? El tema de la seguridad de procesos. Nos estamos enfocando mucho en la salpicadura, nos estamos enfocando mucho en el derrame, pequeña escala, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos una caldera, ¿sí? Recordemos que hace poco salió una normatividad donde regula todos los mecanismos seguros que debemos aplicar para las calderas, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿cierto? Tenemos ciertos equipos que realmente necesitan un tema de seguridad de procesos, ¿sí? Por eso es importante que empecemos a articular cosas, ¿sí? Articular y que también realmente tengamos claro cuáles son los riesgos, ¿cierto? Que tenemos, pero no solamente el cuidado de las personas, ¿sí? Sino que también al cuidado de la operación, ¿sí? A esos fallos de pronto de equipos, de procesos que se nos pueden presentar, ¿sí? Entonces, ¿qué retos tenemos? Entonces, esa articulación, pero a su vez también tener clara una identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos, ¿cierto? Pero también desde un punto de vista operativo, ¿sí? Operacional, ¿sí? Ya si tenemos un tanques, calderas, equipos de pronto que son críticos, ¿cierto? De pronto también involucrar metodologías como HAZOP, como un WARIS, como un BOTAI, ¿cierto? Que nos ayudan también a identificar mejor el riesgo, ¿sí? Tener clara una disciplina operativa importante, ¿sí? Que esta disciplina operativa sea involucremos, ¿cierto? Esa participación del personal, de esos operarios, que sea algo humanizado, ¿sí? Pero a su vez también que le hagamos un seguimiento, ¿sí? Esa evaluación del cumplimiento de los procedimientos y que tengamos también una dirección, ¿cierto? Una supervisión del trabajo, ¿sí? ¿Qué otros retos tenemos? El entrenamiento, pero el entrenamiento basado en procesos con riesgo químico, ¿sí? Que esa transferencia de conocimiento sea por competencia, ¿sí? Por tareas críticas, por productos químicos, pero a su vez también que se genere esa evaluación de la competencia, ¿sí? A veces no tenemos claro, ¿sí? Entonces fallamos desde lo básico. El comprador compra general, pero no sabe qué es lo que tiene que, cuáles son esas herramientas que necesita incluir para que el proceso de solicitud de documentación en riesgo químico sea claro, ¿cierto? La gestión del contratista, ¿sí? Mayor acompañamiento, articulación de las tareas con productos químicos, evaluación de esas prácticas seguras para el trabajo con productos químicos. Por último, tenemos 4 componentes importantes que debemos empezar a articular y que son retos para ser incluidos en la gestión del programa de riesgo químico, que es todo el tema de la integridad mecánica, ¿cierto? Cómo entonces tenemos nuestro programa de mantenimiento de equipos críticos, ¿cierto? Que manejan sustancias químicas. ¿Hasta qué punto lo tenemos claro, ¿sí? Como les dije anteriormente, mm, un tanque que lo tenemos toda la vida, pero no tenemos una ficha técnica, no sabemos realmente este tanque, realmente cómo es su proceso de vida útil, ¿sí? Realmente no lo sabemos, ¿sí? Entonces, esto es un reto que tenemos que empezar a mirar, ¿sí? Esa integridad mecánica, cómo la vamos a involucrar, ¿cierto? Y también, pues, trabajar en el cumplimiento del programa, ¿sí?
A veces decimos, no, sí, mi cabina de extracción, le hacemos, sí, tenemos un programa de mantenimiento, pero bueno, y esto sí fue efectivo, se hizo en los momentos que eran, sí, contratamos al personal idóneo, ¿cierto? La gestión del cambio es importante, y más cuando hacemos algunos procesos de eliminación, de sustitución de productos químicos, cuando vamos a incluir nuevos productos químicos en las tareas, ¿cierto? La gestión de cambio frente al tema de ingeniería, rediseño, eso es importante, ¿sí? Tener un MOC, ¿sí? Management of Change, ¿cierto? Eso es importante, que realmente lo involucremos durante el proceso. La preparación y respuesta a emergencias, no nos podemos quedar solamente con los escenarios básicos, ¿sí? Con el escenario de pronto del derrame pequeño, ¿sí? Pero es que tenemos un tanque de soda cáustica, de ácido sulfúrico que tiene 2.000 galones. Bueno, y esto en el caso tal que se nos genere una emergencia, ¿cierto? Bueno, realmente lo vamos a atender como una emergencia pequeña, ¿sí? Entonces, esa articulación, ¿cierto? La articulación que debemos tener con los planes, esos planes de emergencia versus los planes de gestión del riesgo, ¿sí? Y por último, ¿sí? Generar una muy buena investigación de eventos, ¿sí? Pero con metodologías de pronto que nos enriquezcan muy bien. O no, las metodologías que tenemos están bien, pero realmente tenemos es que manejarlas, ¿sí? Manejarlas, aplicarlas de una manera efectiva para que así mismo podamos identificar fallos y generar planes de trabajo llevados pues a la mano, ¿sí? Y esto, ¿cierto? Con una medición de indicadores, ¿cierto? Y con un seguimiento en cuanto a lo que son auditorías e inspecciones al programa de riesgo. Entonces, realmente tenemos retos, ¿sí? Retos importantes en este programa de riesgo químico. Importante que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que esto ha evolucionado, ¿sí? Y que tenemos que articularlo con muchas otras áreas, ¿cierto? Legislativamente se ha enriquecido bastante el programa de riesgo químico y nosotros también tenemos que dar la ficha, ¿sí? Tanto ustedes como empresa, como nosotros también como empresa de asesoría, consultoría, que creo que en la mayoría de los que están presentes, nosotros los hemos estado acompañando. ¿Listo? Ya para terminar, sí, recordemos que toda esta información que recibimos el día de hoy, ¿sí? Mm, la podemos ir complementando, ¿cierto? Con el curso de líderes en seguridad química, ¿sí? El curso al cual ya se está abriendo las inscripciones para que ustedes reciban la información de una manera más específica, ¿cierto? Y que sea llevada pues a la realidad en cada una de las operaciones que ustedes tienen y que se exponen pues a los productos químicos. ¿Listo? Bueno, con esto pues yo termino mi intervención, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud sobre este tema que es importante, ¿cierto? Y que como les dejé en la última diapositiva, tenemos retos, retos en el mejoramiento continuo, ¿sí? Y retos frente a aspectos, ¿cierto? En el cuidado, pues, de las personas, en el bienestar de las personas, pero también un reto ya a nivel de imagen, retos a nivel ya de temas operativos que involucran los productos químicos en la operación. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. No sé, no veo preguntas acá. No sé, Olguita, si de pronto tienes por ahí. eh, ¿Tienes alguna pregunta? Dice que todo está bien. Ok, muy bien. ¿Listo? Gracias por participar, ¿sí? Y pues este es el abrebocas, ¿cierto? De lo que realmente debemos apuntarle en esta gestión de productos químicos. ¿Listo? Bueno, a todos les deseo entonces una feliz tarde y gracias, gracias por regalarnos este espacio importante en esta asesoría y esta consultoría que desde Mejores Soluciones les prestamos a ustedes. Gracias a todos por su participación. Vamos a proceder a
a dar cierre al Webex, este va a estar en nuestro canal de YouTube para su consulta.